Buenas noches, la paz del cielo sea con cada uno de vosotros, el Señor os bendiga y bienvenidos una vez más a este espacio donde jueves a jueves estamos desarrollando la serie Tesoro de Jehová. Hoy día tenemos nuestra novena presentación, eso quiere decir que ya nos acercamos al final, ¿sí? Al final de esta serie, casi al final, porque la serie consta de 13 presentaciones. Ya vamos en la presentación número 9, en la sesión número 9, y hoy día vamos a tratar un tema bastante interesante que nos va a permitir la continuación del análisis y el estudio del libro de Sofonías. Es el tema de nuestro estudio para esta ocasión. Debemos recordar lo siguiente. ¿Sí? Imaginen ustedes el templo de Jerusalén. Imaginen por un momento el templo de Jerusalén que esté lleno de leones, ¿sí? No es un lugar de adoración, sino que ahora el templo es un bosque donde hay leones rugiendo, donde los sacerdotes devoran las ofrendas y las fieras del campo venden y las fieras roban las ofrendas. Pensad en esto, ¿sí? Jerusalén en el siglo VII ya no era un templo como tal, sino era un bosque lleno de leones, leones en el templo, sacerdotes que devoran las ofrendas, jueces que roban a los pobres, los profetas que profetizan mentiras como si fuera palabra de Dios. Y en medio de toda esa locura, en medio de toda esa situación, a una voz atraviesa el aire. ¿Cuál es esta voz? Sofonías capítulo 3, verso 1 al 4 dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Dice más: no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos. Dice más: sus hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. ¿Qué os parece? Esto no es una historia antigua, sino que Sofonías está retratando lo que ocurre realmente en nuestro tiempo, lo que ocurre realmente en el pueblo del Señor, donde se desvirtúa la función del encargado, del responsable, donde se desvirtúa la función de aquel que ha sido puesto por Dios para prodigar el evangelio. Sí, es por eso que hoy vamos a descubrir cómo esta corrupción permeó la iglesia del Señor en el tiempo antiguo y cómo también la profecía nos dice que esto va a permear el pueblo del Señor en este tiempo. Usted ya sabe que cada letra es un código divino que Dios revela cómo la corrupción en el liderazgo es traición al santuario celestial, es traición a la obra del Señor. Es en ese contexto donde vamos a entrar de lleno al estudio de hoy. Con esta introducción vamos a entrar de lleno a nuestro primer subtítulo: las raíces de la corrupción. ¿Cuáles son estas raíces de la corrupción? El verso 1 del capítulo 3 del libro de Sofonías inicia con una palabra: ay. Hay como llanto divino, hay como una queja, pero una queja de dolor, una queja de sufrimiento, una queja de que cuando te duele algo, ¿sí? Esta palabra hay es una palabra compuesta, sí, es una letra
del hebreo es una palabra compuesta por 3 letras hebreas. Tenemos la G, que significa ventana, pero también significa revelación, pero también significa vanidad. La Vav, que representa un clavo, que significa unión, pero también significa sujeción. Y por último, la letra Yod, que significa mano, pero también significa poder, pero también hace referencia a la entrega. ¿Y cuál es la profundidad de esto? La palabra hoy, que se traduce como ay, ¿sí? No es solo un lamento que precede al juicio, sino que en Isaías 5:8 vamos a encontrar que Dios dice: ay de los que edifican casa sobre casa, pero es un llanto, ¿sí? Es un llanto producido por la traición. En griego, esta palabra ay es la palabra oai, que significa lamento, que significa lloro, un lamento, pero un lamento de condenación, porque cuando Dios juzga, Él no juzga con alegría, Él juzga con tristeza, Él juzga con lamento, Él juzga con pena y con llanto, porque Dios llora por sus líderes que traicionan y que profanan su santuario. No solo ello, lo más interesante de esto y lo más triste es que hoy aparece solo 13 veces en el Antiguo Testamento y siempre en contextos de traición espiritual. Siempre aparece esta palabra en contextos de traición espiritual, de traición al santuario del Señor. Tenemos ejemplos, por ejemplo, Isaías 5:8 nos va a decir: ay de los que edifican casa sobre casa, manifestando un llanto por traición. También en Jeremías y en Isaías vamos a encontrar Isaías 31, donde dice: ay de los hijos rebeldes. Y también vamos a encontrar Jeremías 48:1, donde dice: ay de Moab, que son ayes de lamento, porque Dios llora por sus líderes que usan su nombre para enriquecerse, por sus líderes que traicionan su ministerio y traicionan el santuario. No solo ello. Otra de las palabras que aparece en nuestro texto es la palabra rebelde. La palabra rebelde viene del hebreo jamurda, jamurda, que tiene una connotación de rebelde, pero como idolatría espiritual, ¿sí? Y la palabra jamurda está compuesta por 3 letras hebreas, que es la letra mem, resh y dalet. Mem significa agua, representa la vida, pero también representa el caos cuando el agua es turbulencia. Resh representa cabeza, pero también simboliza la autoridad, pero también representa a la caída. Y por último, la letra Daleth, Daleth, que significa puerta, pero también representa entrada, aunque también simboliza la exclusión. Y lo profundo de esto es que el murda significa rebelde, pero en hebreo, rebelde es aquel que niega a someterse, es aquel que se niega a someterse, así como en Génesis capítulo 49, verso 4, Rubén va a ser llamado Maret, que significa rebelde, rebelde porque rebelde por su desobediencia. Y en griego, la palabra rebelde es la palabra anuptakos, anuptakos, que significa alguien que no se somete a la autoridad, no sometido a la autoridad. ¿Y saben cuál es lo más urgente de esto? Esta misma raíz de la palabra murda o de la palabra maret, que se traduce como rebelde, aparece en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 15, para decir, se rebelaron contra el Señor y para dejar en claro algo.
que la rebelión comienza en la mente, que la rebelión comienza en el corazón. Es por eso que hoy los líderes que rechazan la corrección son murda, son rebeldes espirituales. Hoy las iglesias que dicen no necesitamos de corrección están en la misma condición de rebelión que Jerusalén en los tiempos de Sofonías. Otro de los aspectos interesantes es que nuestro texto nos va a hablar de otra palabra, la palabra manchada. Manchada viene del hebreo Hanin Alá, manchada que significa como algo que es puro, pero ha sido profanado, profanación de lo sagrado. Hanin Hala significa manchada, pero esta palabra es compuesta por tres letras hebreas, que es la letra Nun, Gimel y Aleph. Nun, Gimel y Aleph componen la palabra manchada. Manchada significa algo que se profana, algo sagrado que se profana, ¿sí? Nun significa pez, que representa también a la vida, pero también representa a la caída. Y justamente esto se va a utilizar en Jonás capítulo 2, verso 1, para dar cuenta de que Jonás está dentro del vientre del pez. La segunda letra es la letra Gimel, Gimel que significa camello. Representa a quien lleva la carga, pero también representa a la opresión. Y por último, la letra Aleph, que significa buey, pero también representa la fuerza, pero también representa a la ceguera. Y lo profundo de esto es que Hanin Hala significa manchada, pero en hebreo esto tiene o remite a la profanación, ¿sí? En Levíticos capítulo 18, verso 24, vamos a encontrar que Dios dice, la tierra se ha manchado, la tierra Janinjala, la tierra se ha manchado. ¿Por qué? Por la idolatría mancha la tierra. En griego, la palabra manchada es la palabra acatartos, que significa impura, ¿sí? O también representa defendida en Apocalipsis capítulo 21, verso 27. ¿Y saben cuál es lo más revelador de esto? Lo más revelador de esto es que en Crónicas capítulo 36, verso 14, se utiliza esta misma expresión para hablar de la profanación del templo. Profanaron el templo del Señor. Y recuerda esto, la profanación empieza en la mente, la profanación empieza en el corazón. Por eso que hoy las iglesias están manchadas, no de una mancha física, sino de una mancha espiritual. La Hanin Hala no es una mancha física, sino es lo espiritual profanado. Hoy por eso que las iglesias al mezclar el evangelio con el dinero, el evangelio con la política, están manchados por la idolatría moderna y esto va a repercutir en destrucción y lamento. No solo ello, otro de los aspectos del texto que estamos analizando es que habla de que los jueces y los príncipes son opresores, ¿sí? Opresor viene del hebreo haritz, que representa una opresión, pero una opresión como idolatría del poder, como idolatrando el poder. Y esta palabra haritz es una palabra compuesta de tres letras. Ayim, que significa ojo, que representa la visión, pero también a la ceguera. Resh, que significa cabeza, pero también representa caída. Y Tzadi, que significa gancho, pero también representa la justicia, pero también a la captura. Y lo profundo de esto es que Aritz significa opresor, pero en hebreo
Esta expresión se utiliza para referirse a alguien que usa el poder para destruir. Es por eso que en Salmos capítulo 10, verso 4, el opresor persigue al pobre, pero con arrogancia, de una forma altanera, ¿sí? En griego, opresor tiene la misma raíz que alguien que oprime con furia, alguien que maltrata al otro, pero de una forma furiosa, ¿sí? Y lo más aterrador de esto es que esta misma raíz de Haritz aparece en Isaías 13:11 para decir que, para decir Dios, castigaré al mundo por su maldad y y a los impíos por su iniquidad, y haré cesar la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los opresores. Dios dice que va a abatir a los opresores. Es por eso que los líderes que hoy usan el poder para explotar son arid, son opresores que rompen con la alianza. Las iglesias que usan la fe para enriquecerse están repitiendo el mismo patrón que utilizó Jerusalén en los tiempos del profeta Sofonías. ¿Sí? La raíz hebrea de la palabra opresión dice que esta opresión es un abuso sistemático, es un abuso planificado y detallado. Otro de los aspectos de nuestro texto es que el texto dice, y no escuchó la voz. En hebreo es lo llama bikol, no escucha la voz. Esta palabra es compuesta por tres letras, Shin, Men y Ajim. Shin, que significa diente, representa el poder, pero también simboliza destrucción. Men, que significa agua, pero también representa la vida, pero también hace referencia al caos. Y por último, Ajin, que significa ojo, pero también representa a la visión. También da cuenta de que esto es una visión pero una visión también representa la visión, pero también representa a la ceguera. Y lo profundo de esto eh, es que la palabra llama no solo es escuchar, sino que remite a la obediencia. En Deuteronomios capítulo 6, verso 4 y 5, nos va a decir de que no es solo oír, sino poner por obra aquello que se escucha. Eso es obedecer. En griego, esta expresión remite a llama, remite a algo no obedecido, a algo que no se hizo caso, a algo que se desoyó, si bien se escuchó, pero no se puso por obra. ¿Sí? ¿Y saben cuál es lo más urgente de esto? Lo más urgente de esto es que esta expresión, la raíz de esta expresión aparece en Jeremías capítulo 7, verso 23 para decir Dios, obedezcan mi voz, pero Jerusalén no escuchó la voz de Dios. Jerusalén no quiso oír. Es por eso que la llama no es oído físico, sino llama es obediencia activa, obediencia constante y presente. Por eso que hoy las iglesias que dicen tenemos la verdad, pero no la practicamos, el creyente que dice conozco la verdad, pero no la practica, están no escuchando la voz de Dios, están desoyendo la voz de Dios y como consecuencia desobedeciendo. Porque la ceguera espiritual inicia cuando escuchamos pero no obedecemos a la palabra del Señor. La ceguera espiritual viene como consecuencia de oír la palabra del Señor, pero no de poner y no ponerlo por obra.
Otro de los aspectos de nuestro texto que estamos analizando es que Dios dice príncipes como leones rugientes. ¿Cómo es que un príncipe se convierte en un león? Esta letra, príncipes como leones rugientes, es una palabra compuesta de Shim, Res y He. Shim, que significa diente, representa al poder, pero también a la destrucción. Resh, que simboliza o representa a la cabeza, pero también a la autoridad, pero también a la caída. Y por último, He, que representa ventana, pero también da cuenta de la revelación, pero también de la vanidad. Y lo profundo de esto es que cuando Dios dice, tus príncipes son como leones rugientes, esta expresión, zar, significa príncipe, pero en hebreo, zar es quien está sobre, un líder que debe servir, pero no devorar, un líder que debe construir, mas no destruir. ¿Sí? La letra leones es la palabra arayot, arayot que significa leones, pero en hebreo es fieras que devoran, fieras salvajes que devoran el rebaño, que devoran la oveja. Y por último, rugientes es la letra hebrea shoahim, shoahim que representa al rugido, pero en hebreo es un grito de depredación. Es un grito que lanza la fiera para devorar. Y lo más peligroso de esto es que la palabra zar aparece en Éxodo capítulo 2, verso 14, para referirse a Moisés, donde Moisés es llamado zar por los israelitas. Pero en Sofonías, los zarim o los príncipes son depredadores. No solo ello, lo peligroso de esto es que los líderes que usan su autoridad para explotar son leones rugientes en el santuario. Hoy los pastores que priorizan el dinero sobre el sustento y el trato con las almas están rugiendo como leones en el templo buscando a quien devorar. ¿Sí? En griego esta misma expresión tiene la connotación de que sus gobernantes están en medio de ellos como leones rugientes. ¿Eh? Otro de los aspectos que analizamos en nuestro texto es que habla también de los sacerdotes. Dice que los sacerdotes profanaron el santuario. ¿Cómo es que un sacerdote que ha sido llamado, enviado y preparado para cuidar, mantener, limpiar y ordenar el santuario lo profana? ¿De qué manera? Esta expresión también está compuesta por letras hebreas. La letra Chet, que significa valla, que representa protección, pero también hace una división, es como un lindero. La letra Lamet, que significa brazo, pero también representa la fuerza, aunque también a la dominación. Y por último, otra vez Lamet, que enfatiza una profanación total. Y lo profundo de esto es que la palabra hebrea chilelú simboliza o significa profanaron, pero en hebreo es hacer algo sagrado común, es profanar lo sagrado, es tratar a lo sagrado como cosa común, ¿sí? Es por eso que en Levíticos capítulo 19 Dios dice, no profanarás mi nombre porque mi nombre es sagrado. En griego, esta misma expresión de profanación es la palabra ebebelon, que significa hicieron profano, convirtieron en profano algo sagrado. No solo ello, en Crónicas, lo interesante de esto es que
En Crónicas, y lo más triste de esto es que en Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 14, Dios dice, profanaron el templo del Señor. Y la profanación empieza ¿dónde? La profanación empieza en el corazón. Es por eso que el peligro es que hoy los sacerdotes, los ministros que usan el santuario para enriquecerse, están profanando el lugar sagrado de Dios. No solo ello, las iglesias que venden paquetes de salvación, que comercian con el evangelio, que lucran con el evangelio, están profanando el santuario de Dios, están profanando el llamado que Dios les ha realizado. No solo ello, otro de los aspectos que en griego vamos a ver que rebelión manifiesta a alguien no sometido a una autoridad, es una rebeldía cósmica, ¿sí? Y esta palabra rebelde en griego es anuptakos, que está compuesta por la letra alfa, que significa principio, origen, pero también fin, la letra nu, que es negación, pero también rebelión, y la upsilon, que representa el yugo, también a la unión, que también simboliza a la dominación. Y lo profundo de esto es que anuptakos significa no sometido, pero en griego es alguien que se rebela contra la autoridad divina. Pensad en esto, ¿a qué les hace recordar? ¿Sí? En el libro de Tito, el apóstol Pablo dice que el obispo debe ser alguien no rebelde. El obispo tiene que ser alguien que no es insolente, sino alguien que pueda someterse a la autoridad, porque esta rebelión es la misma rebelión que llevó a Lucifer a su caída. Y lo más urgente de esto es que la palabra anuptakos aparece en Hebreo capítulo 17, 13 verso 17, cuando dice, obedezcan a los líderes y sométanse a ellos, pero Jerusalén no se sometió. Es por eso que hoy los líderes que rechazan la corrección bíblica son anuptakos, son rebeldes, ¿sí? Porque rompen la alianza. Hoy las iglesias que dicen no necesitamos de corrección, nosotros somos la perfecta, están en la misma rebelión que Jerusalén en los tiempos de Sofonías, ¿sí? No solo ello, otro de los aspectos es que eh, el texto también hablaba de rebelión. Rebelión viene de la palabra griega ebebelon, que significa profanar algo sagrado, ¿sí? Y esto está compuesto por la letra beta, que significa casa, pero también representa pertenencia, aunque también simboliza el engaño. Epsilon, que representa 5, pero también representa la completud, también manifiesta vacío, y por último se repite beta nuevamente. ¿Qué quiere decir entonces esto? ¿Qué nos quiere decir? Ebebelon significa profanado, pero en griego es hacer sagrado común, hacer lo sagrado común, ¿sí? Y en Hebreos el apóstol Pablo nos va a decir quién ha profanado el pacto del Señor. La profanación no es solo un ritual, sino que es usar lo sagrado con fines egoístas. Y lo más asombroso de esto es que en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: espíritus engañadores enseñan doctrinas de demonios. Aquí es una profanación activa, ¿sí? Porque los que predican doctrina de demonios no crean que no son aquellos que han sido fieles al Señor en algún tiempo, no son aquellos que se consideran enviados del Señor, son aquellos que piensan que han sido puestos por el Señor para predicar estas palabras. Es por eso que lo triste es que los sacerdotes que venden paquetes de salvación están profanando el santuario celestial.
Las iglesias que priorizan el entretenimiento antes que el estudio y la adoración están en bebelos, están en rebelión, están profanando lo sagrado, ¿sí? Porque la profanación es usar lo sagrado con fines egoístas. Otro de los aspectos es que los príncipes dice que son leones rugientes. Leontes bontes es el griego de leones rugientes, que está representado, conformado por la letra lambda, que significa luz, pero también revelación, pero también manifiesta el juicio. Epsilon, que significa 5, pero también representa la completud, aunque también manifiesta el vacío. Y la letra omega, que representa el fin, también significa consumación, aunque también representa al juicio. ¿Bien? ¿Por qué dice esto? Leontes bontes significa leones rugiendo, pero en griego es depredadores que aterrorizan al rebaño. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, Pedro va a decir que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, leontes bontes, pero aquí son líderes que rugen contra el rebaño. Aquí no es Satanás obrando. Sí es Satanás que está detrás de los líderes, pero son los líderes obrando como Satanás, como leones rugientes. ¿Sí? Es por eso que lo más triste y lo más peligroso de esto es que en Apocalipsis capítulo 12, verso 16, dice que la tierra abrió su boca y tragó al río, pero aquí esta expresión es un rugido de destrucción, no es un rugido de curar, ¿sí? Porque la tierra abrió su boca para tragar el río que el dragón había lanzado. Pero aquí se habla de destrucción, no de protección. Es por eso que los líderes que usan la voz para amedrentar y explotar son leones rugientes en el santuario. Los pastores que gritan, somos solo nosotros tenemos la verdad y lo que yo digo es la verdad y nadie más puede conocer la verdad, no aman las almas, están rugiendo como leones en el templo. Porque la palabra bontes aparece en Marcos capítulo 15, verso 13 para decir, gritaban, pero aquí es un grito de depredación, no es un grito de alabanza. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Recuerda que la iglesia de la Odisea es una iglesia de juicio. La Odisea y el juicio al liderazgo. La Odisea es un espejo de Jerusalén. ¿Por qué la Odisea es un espejo de Jerusalén? Porque la Odisea dice, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. ¿Sí? ¿Qué sigue? Pero Dios dice, ojalá fueses frío o caliente. Esta expresión, quiero que seas frío o caliente, mas no tibio, va a remitir a qué? Va a remitir a que la Odisea era una ciudad muy rica, rica en bananos, rica en seda, porque ellos dicen yo soy rico. Esta expresión yo soy rico viene del griego ego plosios eimi. Yo soy rico. Esta es la misma arrogancia de Jerusalén. Nadie nos va a destruir. Nosotros somos invencibles. Nadie puede hacernos frente. ¿Sí? Y la otra expresión, justerema o hecho, no tengo necesidad de nada, es la misma corrupción de los sacerdotes. ¿Y saben algo? Lo más urgente es que la inspiración dice lo siguiente. La iglesia de la Odisea es la iglesia adventista. Se cree rica y necesitada de nada, pero es pobre, ciega y desnuda. No sabe a dónde va porque está ciega y pobre. ¿Sí? Y lo curioso de esto es que los líderes que dicen tenemos la verdad, por eso somos mejores, están repitiendo la corrupción de Jerusalén.
La pobreza espiritual de la Odisea comienza con la arrogancia del liderazgo. Comienza con la arrogancia de aquellos que han sido puestos en lugares de responsabilidad, pero no reflejan la humildad y la mansedumbre de Cristo. De esa manera comienza la pobreza espiritual en la Odisea. La Odisea, como Jerusalén, no ve su propia ceguera. Es por eso que en ambas ciudades se manifestó y se manifiesta un juicio divino. No solo ello, el remanente va a tener que elegir entre humildad o destrucción. Humildad viene del griego anava, anava que significa dependencia total de Dios. Y en griego humildad viene de la palabra prautes, prautes que significa fuerza bajo control, así como un caballo entrenado. Y lo profundo de esto es que, lo profundo de esto es que en Mateo capítulo 5, verso 5, Jesús va a decir, bienaventurados los prautes, porque ellos heredan el reino de los cielos, bienaventurados los mansos. La mansedumbre tiene que ver con la humildad, ¿sí? Y aquí hay un mensaje para el remanente. En Salmo capítulo 25, verso 9, Dios va a decir, Él guía a los humildes en el juicio. La esperanza es que la palabra anava aparece en Salmos 25, 9, donde Dios dice que Él va a guiar a los humildes en el juicio. Es por eso que el remanente no es un grupo de perfectos, sino es un pueblo que depende enteramente y completamente de Jesús. Por eso que la inspiración dice lo siguiente: el orgullo es la raíz de todo mal, el primer pecado que entró en el cielo y el último que sale del corazón. El orgullo no se va tan fácil. El orgullo es el último que sale del corazón. Es necesario recordar que la humildad no es debilidad, sino es fuerza que derriba fortalezas. Además, mientras Jerusalén y la Odisea se jactan de su riqueza, el remanente se gloria en su debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. Para ir concluyendo nuestra presentación de hoy, debemos recordar esto. La palabra hoy, o que se traduce como ay al español, manifiesta el llanto divino por los líderes que traicionan el santuario del Señor. La palabra murda, que se escribe como jamurda, también significa rebelión de aquel que rechaza la corrección bíblica. La palabra Hanijala representa profanación, que es una mezcla de evangelio con idolatría, la idolatría moderna, ¿sí? La palabra Harit, que representa opresión, alguien que usa opresión, el poder para enriquecerse. E incluso el juicio de Jerusalén no es una historia antigua, sino es una realidad hoy. Es por eso que la palabra chilelu, que significa sacerdotes, son aquellos que lucran con el evangelio, aquellos que venden paquetes de salvación. Y leontes bonte significa a líderes que rugen como depredadores en el santuario, ¿sí? Mientras todo esto pasa, nosotros debemos recordar que el Señor está en medio de su pueblo, está en medio de ti. Él se va a regocijar sobre ti con gozo y va a cantar, y callará por amor a ti y se va a regocijar con cánticos. Es por eso que la invitación que nos hace es a romper con el orgullo, a no temer a la humildad, porque en Cristo somos fuertes, a no temer a la dependencia, porque Cristo es nuestra fortaleza, e incluso recordar que la humildad no es debilidad, sino es la fuerza que derriba fortalezas. Es por eso que Dios nos hace la invitación para prepararnos, para romper con el orgullo y también para reconstruir el santuario
de la humildad. Y recordando siempre que la palabra del Señor es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y puedas ser tú el elemento de bendición que Dios ha puesto. ¿Para qué? Para mostrar su carácter humilde y manso al mundo. Que el Señor te bendiga y su gracia te acompañe. En el nombre del Señor Jesús. Amén.